Buenas noches, doctores y doctoras que nos acompañan el día de hoy en nuestro OVA número 30 del año 2026, siendo las 6 de la tarde, hora México, y 7 de la noche, hora Colombia. Hoy tenemos una edición muy especial de OVA desde Colombia, la doctora Mari Carmen Chacín. Vamos a hablar el día de hoy de la reología del ácido hialurónico, porque dos jeringas nunca son iguales. La doctora nos contará un poco. A continuación, queremos presentarles un poco toda la trayectoria de la doctora Mari Carmen. La doctora es médico cirujano, máster en dermatología aplicada, con más de 10 años de experiencia en medicina estética, con más de 23 publicaciones indexadas. La doctora ha trabajado sobre todo en temas de armonización facial, calidad de piel y pues tratamientos regenerativos. La doctora ha sido participante activa de OA como estudiante y hoy nos acompaña de este otro lado de nuestro canal como expositora. Doctora Mari Carmen, muchísimas gracias por estar hoy acá. Bienvenida a OA, a Odela, tu casa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, que creo que siempre es bueno como seguir interactuando y cultivando lo que es el criterio científico a la hora de decidir tratamientos para los pacientes. Y yo desde que entré a la familia Odela me quedé ahí, entonces estos espacios son sumamente enriquecedores para nosotros como profesionales y sobre todo para el que está haciendo su curva de aprendizaje, entendiendo un poquito más a profundidad cada uno de los temas que se pueda discutir en cada reunión. Maravilloso, claro que sí, doctora. Entonces, a continuación, contigo todo este público de América, desde México, pasando por Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, transmitimos a más de 6 países en vivo y en directo y posteriormente encuentran la repetición de este OVA en nuestro canal de YouTube. Bueno, ustedes me avisan. Adelante, doctora, por favor. Mm, Empecemos a compartir. Perfecto, vemos tu pantalla. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Bueno, el tema de hoy, primero que todo, a todas las personas presentes, gracias por la asistencia. Y el tema de hoy es para mí sumamente importante porque es como lo básico para empezar a tomar decisiones a la hora de la consulta clínica en medicina estética o dermatología estética o cirugía plástica. Porque de la selección del correcto, de la jeringa correcta, vamos a tener un mejor o peor resultado. Entonces, el título de la ponencia es ¿por qué dos jeringas nunca son iguales? Podemos tener el ácido hialurónico de más alta reticulación de dos marcas diferentes o de la misma línea y son completamente diferentes en su contenido. Y la ciencia detrás de la reología del ácido hialurónico, que para mí es sumamente importante porque nos va a permitir conocer a profundidad qué es lo que le estamos administrando al paciente y además en algún momento, dado caso, se te acabó y te toca improvisar, ya sabes cómo de repente tomar la decisión más sabia según cada paciente y cada caso clínico. ¿Ok? Bueno, entonces, misma etiqueta, mismo material, distinto material, es totalmente cierto. Podemos tener una jeringa A, voy a hacer esto un momentico, para no distraerme. Ok. Pueden tener dos jeringas con la misma concentración de ácido hialurónico, que usualmente es lo que nos presentan, alta elasticidad, mayor fluidez, baja difusión, y ser dos jeringas con un contenido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque varían en diferentes aspectos como el peso molecular, la reticulación, la tecnología, la cohesividad de cada producto y la viscosidad. Entonces, la pregunta no es cuánto ácido hialurónico tiene o qué concentración de ácido hialurónico tiene, sino qué características tiene ese ácido hialurónico que le vamos a administrar al paciente. Entonces, para enlazar un poquito o hacer una conferencia un poquito estructurada, vamos a esquematizarla en 6 puntos importantes, siempre empezando de lo más molecular hasta integrarlo con la clínica, que es lo que a nosotros nos importa en nuestro consultorio. Entonces, en la parte número 1 vamos a hablar un poquito de la molécula del ácido hialurónico. Todavía en la actualidad no concibo que una persona no sepa qué es lo que le está administrando un paciente a profundidad y eso es lo que hace la experticia del médico.
la reticulación de cada una de las moléculas, la reología, que es el tema básico de esta conferencia, la tecnología, porque sí existen diferentes tecnologías dependiendo de la marca, qué tejido vamos a tratar y cómo integrarlo con la clínica como tal. Entonces, vamos a tener una molécula que se va a convertir en hidrogel, que va a tener unas propiedades diferenciadoras y que además va a tener una indicación clínica y anatómica según la zona tratada. Entonces, el error no es elegir un G' bajo o un G' alto, porque siempre nos hemos quedado como que tiene un G' alto. Y en ese orden de ideas, el error número uno es usar un gel demasiado firme, por ejemplo, para labios, donde nosotros nos interesa tener unos labios blandos, que no estén duros, que sean besables en su mayoría. Donde vamos a colocar el producto probablemente en un plano más superficial. Recordemos que los labios tienen compartimientos posteriores y compartimientos anteriores, donde cada uno va a tener una capacidad de colocación de ácido hialurónico y obviamente también una capacidad de tener complicaciones vasculares dependiendo de las técnicas de aplicación. Por ejemplo, otro error común muy frecuentemente es usar un gel demasiado blando, por ejemplo, en mentón, en reborde mandibular, donde yo quiero tener proyección, donde yo tengo fuerzas que van a trabajar en esta zona y donde requiero productos que sean resistentes a esas fuerzas para que se pueda proyectar. Y otro error también muy común es comparar los valores de G' sin verificar la frecuencia, si son termoestables, termolábiles, la geometría de cómo se estudió, etcétera. Entonces, la reología no reemplaza el criterio anatómico, obviamente, pero lo vuelve más preciso. Y en ese caso es importante hacer acotación de que lo que nosotros de repente vemos en las pruebas para reología, quizás a la hora en vivo se ve totalmente diferente. Entonces, nuestro querido ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un disacárido que está conformado por dos moléculas de carbohidratos, ¿listo? Que se unen por puentes y nos va a permitir administrarle un carbohidrato literal al paciente. Por eso es que el ácido hialurónico tiene muy poco poder inmunogénico y eso hay que explicárselo al paciente porque es reconocible entre diferentes especies como la misma molécula y el origen es vegetal, es bacteriano, perdón. Entonces, ¿qué es el ácido hialurónico? Es un glicosaminoglicano no sulfatado, lineal, que tiene ácido glucurónico combinado con glucosamina a través de dos puentes, el beta 1,3 y el beta 1,4. La repetición de todas estas moléculas es lo que nos va a permitir a nosotros tener un ácido hialurónico de alto o más bajo peso molecular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es una estructura que es idéntica entre especies, lo que contribuye a su bajo potencial inmunogénico. Cuando ustedes el paciente les refiere, y eso se vio mucho después de pandemia, no que me dio alergia el ácido hialurónico, no es el ácido hialurónico. Recordemos que él tiene que ser sometido a procesos químicos para que su degradación no sea tan rápida como en su forma o estado nativo o estado natural. Todos tenemos hialuronidasa, entonces vamos a tener capacidad de degradarlo, entonces él tiene que ser sometido a un procedimiento químico, a un proceso químico que nos permita su persistencia por el paso del tiempo de mínimo 6 meses, máximo 18 meses. Entonces el ácido hialurónico nativo se degrada rápidamente, entonces se unen estos dos componentes, tanto los ácidos urónicos con los aminoazúcares, y forman las cadenas de ácido hialurónico. Ahora, a mí siempre me encanta tocar el tema de la historia porque es anecdótico saber cómo desde 1934, es decir, ya una molécula que va a cumplir casi 100 años, nos ha permitido la historia empezar a estudiarnos a nosotros como seres humanos, pero a su vez también buscarle soluciones a los problemas que tenemos. Y casi siempre, por ejemplo, en 1934, el doctor Gallmeier fue el que descubrió que el cuerpo vítreo de la vaca contenía ácido hialurónico. Además, por ejemplo, en 1942 se empezó a sintetizar el ácido hialurónico a partir de las creras de gallo. En 1948 conocimos cuál es el proceso de hidrólisis del ácido hialurónico y su degradación, y no es hasta 1951 que descubren cómo es la estructura molecular del ácido hialurónico. Y de ahí en adelante el resto ha sido historia, una molécula que se usa no solamente en medicina estética, sino que se ha usado en ortopedia, en oftalmología, con muchos estudios a lo largo del tiempo, y eso nos habla a nosotros también de seguridad.
Ahora, es un heteropolisacárido lineal, para que veamos más como la molécula, como se ve, de alto peso molecular, formado por N-acetilglucosamina y ácido glucurónico, sus dos enlaces, y para que nosotros logremos esa red que permite que el ácido no se degrade tan rápidamente, tenemos el 1,4-butanediol disilil éter, que es el BDE, el famoso BDE, que es nuestro agente reticulante que está presente en la mayoría de las marcas de ácido hialurónico, permitiendo a su vez ocultar esos enlaces que son sensibles a la acción de la hialuronidasa, tanto endógena como la que nosotros queramos administrar de manera exógena. Entonces aquí tenemos una figura bastante linda sobre cómo se ve el ácido hialurónico y es ese conjunto, esa repetición de moléculas, 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 lo que nos va a permitir tener en sí algo más chiquito o algo más grande. Y eso va a cobrar importancia en lo que les voy a explicar un poquito más adelante, y es el peso molecular. El peso molecular del ácido hialurónico es crucial. ¿Por qué? Porque ni en su proceso de degradación, cuando se va volviendo más pequeño, es completamente inerte, ni en su alto peso molecular es completamente inocuo. Entonces, cuando tenemos casi siempre, o por lo menos tenemos alto peso molecular y bajo peso molecular. Hay una publicación muy bonita que está presente en Plus One, donde nos habla de cómo el ácido hialurónico, dependiendo de la combinación de alto o bajo peso molecular, o solamente alto o bajo, nos permite la activación del fibroblasto. O sea, el ácido hialurónico en sí, de por sí solo, es capaz de también formar un poquito de bioestimulación de colágeno. Cuando tenemos el ácido hialurónico de alto peso molecular, es decir, que pesa más de 700 kilodaltons o más de 500, él tiene un poder antiinflamatorio, es decir, nos va a ayudar a bajar ese proceso de inflamación y va a mejorar todo lo que es el equilibrio o la homeostasis a nivel tisular. Pero a su vez, ese ácido hialurónico también puede estar presente como bajo peso molecular o en su proceso de degradación, ese ácido hialurónico liberar fragmentos de bajo peso molecular que van a tener funciones biológicas. Los fillers en sí de alto peso molecular son no completamente inertes, pero no van a tener funciones celulares y de señalización tan importantes como el ácido hialurónico de bajo peso molecular. El ácido hialurónico de bajo peso molecular va a interactuar directamente con receptores en la membrana como el CD44, el Toll-like receptor número 4, a su vez como el CD158, que van a hacer una señalización, van a ser proangiogénicos, van a generar un poquito de inflamación y a su vez también un remodelado cutáneo, que esa baja inflamación en algunos tipos de ácidos hialurónicos nos puede conllevar también a tener esos eventos de, por ejemplo, edemas a futuro, cuando él se va desintegrando y no hay una desintegración tan homogénea con el paso del tiempo. Entonces, el ácido hialurónico no es un relleno inerte, es de peso, su peso molecular es crucial y su degradación tiene una lectura biológica. Entonces, cuando hablan de bajo peso molecular, estamos hablando de señalización celular. Y cuando estamos hablando de alto peso molecular, estamos hablando de fillers y a su vez un ácido hialurónico que tiene poderes antiinflamatorios y proresolutivos de los procesos a nivel de la célula. Entonces, el tamaño molecular también comunica a la célula, promueve la regeneración de epitelio, previene la formación de tejido de granulación, ayuda con los procesos de cicatrización, reduce el edema, el prurito, protege el tejido interno de los ojos y los tejidos y promueve la regeneración epitelial. Por ejemplo, el ácido hialurónico del humor vítreo de las vacas es de 770 kilodaltons y el ácido hialurónico bacteriano puede ir entre 1000 y 4000 kilodaltons y eso nos permite a nosotros tener ácidos hialurónicos con pesos moleculares de 500, de 1000, de 1500 hasta de 2000 kilodaltons, pero también la mezcla de esos tamaños en el ácido hialurónico en la misma jeringa, lo que nos permite tener diferentes funciones, tanto de fillers como de activación celular y remodelación. Entonces, todo se origina como un ácido hialurónico lineal, le agregamos el agente reticulante y de ahí se nos forma nuestra red tridimensional, que es un hidrogel viscoelástico. Ahora, el agente reticulante, que es el BDDE, el 1,4-butanediol éter, que tiene que ser éter porque si hablamos de moléculas, los enlaces ésteres son extremadamente termolábiles. Entonces, al ser un enlace éter, nos permite tener más termoestabilidad a nivel de la molécula y ser menos
termosensible, por ejemplo, a la utilización de tecnologías. Entonces, es una molécula que posee dos grupos, ello nos va a permitir unir dos cadenas de ácido hialurónico y a su vez esos lugares de acción de la hialuronidasa van a quedar ocultos y van a formar una red tridimensional que retarda su hidrólisis por la hialuronidasa y cambia la respuesta mecánica del ácido. Por ejemplo, todos los fillers tienen agente reticulante. Ahora, ¿podemos tener menos o más? Sí, pero de ahí lo más importante para mí es ese residuo de agente reticulante que no queda adherido al ácido hialurónico. Entonces, una red fuerte no compensa una purificación deficiente. O sea, tenemos que hablar de calidad de productos. Eso es sumamente importante. Se está entendiendo mucho más en la actualidad. Hace 10 años, 5 años, la rheología era como, estamos empezando a entender ya cuando te presentan las nuevas moléculas de ácido hialurónico, te hablan un poco más de rheología y nosotros como médicos tenemos que estar en la capacidad de entender el comportamiento de las moléculas a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos van a permitir estos puentes? Va a aportar una red tridimensional, van a haber formas monoenlazadas, va a haber residuo de ese agente reticulante y es como ese lado impuro que si no se llevan bien los procesos de calidad del ácido pueden estar presentes, pero también podemos tener, hay algunas marcas que tienen ácido hialurónico no reticulado, que también o ácido hialurónico libre, que a su vez va a tener una acción más que todo celular. La calidad del hidrogel depende de la eficiencia de la reacción, la limpieza del proceso y la caracterización objetiva de lo que nosotros deseamos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar. Esta es una representación gráfica de cómo se pueden ver el agente reticulante, el BDDE, y a su vez hay 6 decisiones que configuran al hidrogel. Es como si nosotros fuéramos del laboratorio que nos fabrica el ácido hialurónico hasta la jeringa. El peso molecular inicial es lo que nos va a permitir nosotros entender, bueno, qué quiero, qué lo puedo conseguir con este paciente. Si un paciente que tiene por de base alguna patología inflamatoria, ¿qué puedo yo conseguir con este ácido? La concentración de la reacción, la química y la eficiencia, si tiene ácido hialurónico libre o no, el grado de modificación y a su vez la fragmentación o la variable de diseño. ¿Ok? Entonces, la concentración de miligramos sobre ml de hialurónico es solamente un puntico chiquito de lo que nosotros tenemos que saber de lo que estamos administrándole al paciente. Ahora, entramos en reología. La reología a veces se puede tornar un poquito difícil de entender si no sabemos los conceptos básicos. Todo lo que mida fuerzas en fluido, tanto de almacenamiento de energía como de liberación de energía, eso lo estudia la reología. Y es ahí donde nosotros entendemos que el ácido hialurónico es un hidrogel viscoelástico, o sea, tiene las dos propiedades. Tenemos un sólido elástico que va a tratar de resistir o va a poder resistir deformaciones y como almacena energía vuelve a tomar su forma inicial. Además, también tenemos un líquido viscoso que puede fluir, es liberador de energía y esto al combinarlo nos va a dar una capacidad de flujo, una memoria mecánica y una respuesta que depende de la fuerza con que se le aplica. Más adelante ustedes van a ver que el ácido hialurónico tiene la capacidad de ser fluido, pero también de cortar su administración. El relleno no es solamente sólido ni líquido, se dice que es un fluido no newtoniano y su comportamiento cambia con la historia de la deformación. Ahora, si nosotros entendemos esto, pero también tomamos en cuenta que nosotros estamos en constante movimiento y que nuestra cara, así como ustedes ven que yo paso toda la conferencia haciéndole caras y riéndome, hay fuerzas a las cuales, o estreses a los cuales tiene que estar sometido el ácido hialurónico. Y eso también nos va a permitir tomar mejores decisiones a la hora de qué presentación usar en cada plano. O, por ejemplo, quiero experimentar un poquito, entonces no voy a utilizar este, sino este. Listo, tenemos fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas paralelas, sonrisa, habla, fricción de los tejidos, ¿ok? Son casi siempre fuerzas horizontales. La compresión, que es el peso del tejido en la almohada,
Pueden haber fuerzas de estiramiento, movimiento muscular, expresión dinámica y además fuerzas de torsión o de fatiga, que son ciclos repetidos de movimientos durante meses. Es decir, que tenemos una molécula que nosotros le decimos al paciente que dura más o menos un año, dependiendo del metabolismo, y que va a tener movimientos repetidos durante 12 meses y tiene que amortiguar o tiene que poder aguantar ese estrés. Entonces el filler debe sobrevivir a las fuerzas repetidas, a las fuerzas variables y a las anatómicamente específicas de cada zona que vayamos a tratar. Entonces tenemos compresión, tenemos fuerzas de cizalla, estiramiento, movimiento, por eso muchas veces en algunas zonas nosotros recomendamos empezar con neuromodulación antes de los fillers o evaluar la dinámica facial, porque esos hiperdinamismos también nos pueden llevar a tener asimetrías o desigualdades a la hora de administrar algún tipo de relleno con o filler con ácido hialurónico, el soporte que nosotros veamos y la integración o la cohesividad y la integración tisular. Obviamente, nosotros lo que menos queremos es que tengamos una respuesta a cuerpo extraño o esas manifestaciones de respuestas inmunológicas tipo 4 o edemas tardíos que se han presentado en muchos casos con algunos tipos de ácidos hialurónicos. Ahora, entendiendo esto, tenemos varios módulos que vamos a evaluar en la radiología de cada. Todo el mundo es G', o sea, G', G'. No, hay mucho más allá de la G' y se caracteriza por el módulo elástico, que es la capacidad de rebote de su forma original. Llega la fuerza, él amortigua y vuelve a retomar su forma original. Es cuando dejamos bolos, cuando hacemos estructura o soporte. Eso se cuantifica con pascales y un ejemplo de alta elasticidad puede ser una banda de goma y una de baja elasticidad puede ser un jarabe, un Dolex, por ejemplo. Un G' más alto suele corresponder a un gel más firme. Sin embargo, no todos son elásticos. Tenemos geles elásticos y viscosos. El módulo viscoso, que es el prima prima, caracteriza la resistencia a las fuerzas dinámicas. Es un módulo de pérdida, de liberación de energía. Entonces, por ejemplo, alta viscosidad es por la mantequilla de cacahuate. Media viscosidad puede ser la miel y muy baja viscosidad puede ser el agua. Los geles con mayor viscosidad son más espesos y requieren una mayor fuerza para su extrusión. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la fuerza de extrusión y el tan delta, que se los voy a hablar un poquito más adelante. Casi siempre, a veces cuando tenemos una alta viscosidad, tenemos que tener lúmenes en la aguja un poquito más amplios para que no sea tan difícil la administración, y los geles con viscosidad menor requieren menos fuerza o menor fuerza de extrusión, que también va directamente relacionada con el tan delta. Entonces, el filler es un fluido no newtoniano que durante su inyección él puede fluir, pero también puede cortarse su administración. Ahora, la técnica de aplicación es sumamente importante y la velocidad, porque la fuerza y la velocidad me van a cambiar el comportamiento del filler dependiendo del plano de administración. El complejo de la viscoelasticidad es donde vamos a entender un poquito también cómo es lo que es el tan delta y la fuerza de extrusión. Y la cohesión de gel, que también es muy característico porque nos va a permitir reconocer la capacidad de permanecer intactos y no dispersarse. Por ejemplo, el mercurio. ¿Okay? Atribuirle a la atracción o a la afinidad de las moléculas. Ustedes ven que el mercurio, a pesar de que siempre conserva su forma circular y siempre busca unirse. Y los geles poco cohesivos se disocian más fácilmente que los geles muy cohesivos, y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el tan delta, el famoso tan delta. Usualmente es cuando nosotros el módulo o el complejo de la viscosidad y la elasticidad lo dividimos entre el módulo elástico. Eso nos va a permitir a nosotros obtener un número. Mientras más nos acercamos al 1 o superamos el 1, como algunos productos, tenemos un tan delta más alto, pero una fuerza de destrucción menor. Es decir, la fuerza de extrusión es la fuerza que yo requiero para que el producto sea administrado. Entonces, al tener yo mayor tan delta, menos fuerza de extrusión, es más fluido. Y los fillers que nos dan soporte o estructura, por lo general tienen tan deltas bajos, menores a 0.6, y eso nos va a permitir de repente observar que a la hora de administrar el producto requerimos una fuerza de extrusión mayor.
También los ácidos hialurónicos tienen la capacidad de Swalinus o la capacidad de ser hidroscópicos y siempre le decimos al paciente, toma mucha agua y es su capacidad de hidratación y recuperar su peso. La concentración del ácido hialurónico es lo que usualmente nosotros vemos en la caja. Eh, Creo que ninguno superaba los 25 miligramos de ácido hialurónico por ml y de ahí no pasábamos porque no existían tecnologías que nos permitieran colocar más ácido hialurónico sin agregar más agente reticulante. Por eso es que ustedes ven que casi la mayoría dicen en las etiquetas 20, 22.5, 25 miligramos y dependiendo de la tecnología del filler vamos a poder tener un poquito más o un poquito menos. Y existen algunos datos, lo que yo digo, datos atípicos lejanos a la media. Esos datos atípicos lejanos a la media son esas concentraciones de ácido hialurónico un poquito mayores que pueden estar presentes en algunos productos. Entonces, la cohesividad depende de la tecnología de reticulación. Es la capacidad de un material para no disociarse. Nosotros queremos un material que se mantenga con el paso del tiempo, que no se fracture, que no se parta, que predice la capacidad de un gel para integrarse homogéneamente a los tejidos y es una variable que es sumamente importante a la hora de seleccionar un producto. Determina menos efectos adversos porque también la degradación va a ser más uniforme. Entonces, para este, el G', soporte firmeza, el tan delta es un balance entre la elasticidad y la viscosidad, la cohesividad es la integración y la resistencia vertical, la viscosidad está muy relacionada con la fuerza de extrusión, el swelling es la hidratación in vitro y la degradación o es la persistencia o reversibilidad del tratamiento. Hay algunos ácidos que tienen un poquito más de resistencia a la acción de la hialuronidasa que otros, y la degradación es un poco más lenta dependiendo de la tecnología que vamos a tener presente. Entonces, la selección clínica requiere integrar la molécula, la tecnología, la reología, el tejido y la técnica a utilizar. Entonces, ahora vamos aquí a entender un poquito las tecnologías, porque todos usualmente nos dicen el mío es el mejor, o sea, tenemos ácidos monofásicos, bifásicos y polifásicos, por decirlo así. Los bifásicos es porque ellos después que hacen el ácido lo someten a tamizado y se utiliza mucho para obtener ácidos para estructura. Tenemos los monofásicos como el Cross y el Bicross, que también son geles que no tienen tamizados. Es una única fase, se formó y listo. Y también tenemos los polidensificados que tienen diferentes procesos durante la formación. Entonces, la categoría no predice todo. Podemos tener tecnologías, pero también tenemos una respuesta sine qua non de cada uno de los pacientes que vamos a atender. Estas categorías orientan y nos ayudan a entender cómo se puede comportar el ácido con el paso del tiempo. Entonces tenemos aquí la tecnología bifásica, la monofásica y las polidensificadas que puede tener alta, media y baja reticulación en el mismo producto. Entonces, vamos a trabajar malar y mentón, tenemos que dar soporte y proyección. Es decir, vamos a inyectar en un plano profundo supraperióstico. ¿Qué necesitamos? Un G' alto, medio y una cohesividad suficiente que nos permita amortiguar las fuerzas de cizallamiento o la compresión. Los labios, que es un tema súper debatido, porque los labios nosotros como médicos, o por lo menos yo lo que busco en mis pacientes, es que no solamente se vea bonito, sino que se sienta bonito y que a la vez sean también funcionales anatómicamente, o sea, que puedas comer, que puedas hablar, que te sientas cómoda, que no tengas un edema intermitente, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en los labios nosotros queremos movimiento y naturalidad. Casi siempre el plano de aplicación es submucoso y superficial y buscamos un G' un poquito más medio bajo y un tan delta adecuado para esta zona. En la región periorbitaria es bien reconocido que cada vez tenemos, ya no se aborda tanto como antes la región periorbitaria, ya es como que buscamos la causa y ya de último nos vamos a esta región y sobre todo porque los planos de aplicación son sumamente importantes por el riesgo de Tyndall y porque la piel es sumamente delgada. Entonces nos vamos a supraperióstico o muy controlado y tiene que ser un ácido con una integración alta y de bajo volumen, que no se hidrate tanto, pero que sí se hidrate, que no se vea muy superficial, que esté en el plano correcto y que nos permita, por ejemplo, así como lo colocamos, así va a quedar.
es creo que una de las cosas que nosotros buscamos mucho en la región periorbitaria. En relación a las líneas finas, como código de barras o líneas superficiales, queremos hacer una corrección superficial, vamos a ir a un plano dérmico superficial y entonces tenemos un ácido que tiene que ser muy adaptable. Nosotros no queremos que se vea, queremos que rellene pero que no se vea. Y no es una receta, es sencillamente una tablita que nos va a ayudar como a razonar un poquito esto. Entonces, esta es una forma bastante gráfica de cómo en la región malar nosotros queremos soporte, ¿ok? En la mandíbula queremos proyección, en el mentón queremos proyección, en los labios queremos integración, pero ahora queremos también movilidad. El rejuvenecimiento peribucal eh, puede ser más complejo de lo que nosotros queramos, pero a su vez también podemos hacer tomar decisiones no tan buenas para el paciente. Y en la región periorbitaria es una piel bastante fina. Entonces, ¿qué tenemos para trabajar la región malar, mentón y mandíbula? Yéndonos más hacia la parte clínica. Tenemos que tener resistencia a las fuerzas de cizallamiento, tenemos que tener resistencia a la compresión, o sea, todo lo que nosotros hablamos todo el día, y si a nosotros nos gusta hablar, entonces tiene que ser resistente a todo. La cohesión y continuidad debe mantener su depósito y debe no fragmentarse. Nosotros no queremos cuando hacemos una revisión ecográfica ver fragmentos de producto. Lo ideal es que su degradación sea lo más homogénea posible, la expansión que sea predecible, que yo no tenga un exceso de swelling en el producto que me haga sentir incómodo al paciente. Por ejemplo, mentón suele molestar las primeras 72 horas, pero si uno respeta los planos de aplicación y la capacidad de cada uno de los planos, la respuesta es muy bonita y no se van a ver mentones falsos. Y el plano correcto, o sea, tenemos capacidades por planos y no podemos abusar ni sobredilatar esos planos de aplicación porque los resultados no van a ser bonitos. A nivel del soporte profundo, cuando queremos trabajar soporte profundo, esto nos va a exigir una combinación de firmeza, cohesividad, control de volumen y plano correcto. Ahora, labios y perioral. Nosotros solamente cuando rejuvenecemos queremos rejuvenecer labios. Y no es solamente los labios, tenemos un músculo que es el periorbicular de los labios, que es el peribucal, el orbicular de los labios, perdón, que es sumamente dinámico. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Porque a la hora que vemos la formación del código de barras, de ver los labios con naturalidad, tenemos que tener un ácido de baja rigidez, o sea, tiene que ceder. ¿Listo? Tiene que ser adaptable, puede deformarse, pero también tiene que recuperar, porque estamos haciendo movimientos repetidos todo el día. Un volumen conservador, para mí, siento que uno tiene que respetar las capacidades volumétricas por compartimientos. No podemos hacer, es como cuando compras un apartamento. Tú no puedes tener un comedor de 6 puestos en un apartamento de 30 metros cuadrados. Listo. Lo mismo pasa en los apartamentos grandes. En los apartamentos grandes yo puedo colocar 2 salas, un comedor de seis puestos y no pasa nada. Entonces, eso es importante a la hora de evaluar al paciente. A veces menos es más a largo plazo. Y sobre todo de seleccionar una técnica cuidadosa, volúmenes pequeños, inyecciones lentas. Siempre que traten de inyectar lento, volúmenes precisos. Y eso nos va a permitir primero reconocer las complicaciones vasculares al momento de la inyección con rapidez. Segundo, generar mucho menos dolor por distensión de tejido y un mayor control sobre corregir esas asimetrías, tener resultados más precisos. Entonces nos va a permitir resultados naturales con un ácido compatible con el movimiento del tejido y una respuesta mecánica al hidrogel. En la región de la ojera, donde la radiología no corrige una mala indicación, a veces no hay que rellenar ojeras. Primero tienes que revisar tercio medio. Entonces tenemos una zona que tiene una piel muy fina, tenemos bajo volumen, entonces tenemos una zona que no podemos o que se puede sobrecorregir muy fácilmente y yo siempre le digo a mis pacientes, yo prefiero colocar un poquito más a tener que quitar y volver a empezar. Y todos los efectos también del uso de las enzimas en esa área. La retención de líquido, recordemos que el orbicular también se encarga de hacerle drenaje linfático de esa región y a medida que envejecemos ese drenaje linfático es menos competente. Entonces el uso de toxina más un drenaje linfático deficiente y una sobrecorrección no es algo que nosotros queramos conseguir. ¿Y cómo es la integración tisular?
se prefieren geles que se esparzan, que se distribuyan, que tú los puedas moldear y aplastar a algo que se mantenga completamente rígido. Por ejemplo, si te vas a un plano más superficial. Ya si vas a trabajar a nivel supraperióstico para reposicionar cojinetes, si tenemos que aplicar algo un poquito más elástico. Entonces, un G' bajo no compensa el edema mal diagnosticado, ni el plano incorrecto, ni el exceso de volumen. Muchas veces con trabajar el tercio medio corregimos la región periocular. Hacerlo en ahí sí yo creo que el orden de los factores se altera el producto. Cuando tú corriges primero la región periocular y después trabajas tercio medio, es cuando más riesgo de sobrecorrección podemos tener. Ahora tenemos la diferencia entre un filler voluminizador, esto no va a dar estructura. Con Skin Booster podemos trabajar hidratación, elasticidad, casi siempre también se coloca como mesoterapias y de bajo volumen. Y en los complejos híbridos, que es sumamente importante, tenemos difusión, hidratación. Complejos híbridos cooperativos de ácido hialurónico, ustedes lo van a ver más adelante, nos va a permitir trabajar tanto actividades celulares como actividades a nivel de relleno. Entonces, es sumamente importante porque ya la tecnología de los ácidos hialurónicos no quiere que sean solamente un filler, sino que también nos permita tener funciones celulares para a largo plazo mejorar eso. Entonces, ¿qué no podemos extrapolar el lenguaje de un filler estructural a un producto diseñado para difusión? Un momentico aquí. Listo. Ahora, quiero dejarles un poquito de perlitas en relación a la conferencia. ¿Por qué? Porque puede ser mucha información que si no estás acostumbrado a eso, tú dices, bueno, viscoelástico, tan delta, fuerza de extrusión, listo, este es el ácido. Y usualmente a nosotros nos venden los ácidos hialurónicos como, doctor, este es el de mentón, este es el de tercio medio, este es el de ojera, este es el de nariz, este es el de labio. Ya va. Vamos a relacionar esta parte molecular química con la clínica, que es lo más importante y está la experticia. A veces, más G' se dice entre más proyecte, mejor. Depende de qué es lo que vamos a tratar. ¿Okay? Más concentración, más duración, depende de en qué tecnología esté hecho, de la fase estructural, de la articulación, de la capacidad de absorber agua, de muchas cosas. Más agente reticulante, mejor gel, no. Lo más importante es la purificación del mismo. O sea, lo más importante es qué tan puro y qué cantidad de residuos que estén presentes. Cohesividad alta, integración automática, no. Hay que conocer la medición y la interacción y todos los ácidos hialurónicos son iguales. Mentira. Puede ser la molécula de base la misma, pero cuando ya tú lo sometes a un proceso químico, todo eso cambia. Entonces, el objetivo es pasar de pura venta a entender la parte molecular, la mecánica y la anatómica. Entonces, 5 ideas para no alargar mucho esto, que nos vamos a llevar a la práctica médica es el ácido hialurónico es la materia prima, el hidrogel es el producto clínico, lo que nosotros nos administramos. El G' debe interpretarse junto con el tan delta. Recuerden, G' es elasticidad, el 2' es la viscosidad, el tan delta está más relacionada con la viscosidad y entre más tan delta, menos fuerza de extrusión, entre menos tan delta, más fuerza de extrusión, va a ser más duro. Es importante tomar en cuenta la cohesividad y el método de medición. La misma concentración de ácido no define el comportamiento. Si ustedes revisan las casas comerciales, muchos tienen la misma concentración, 22.5 25 miligramos de ácido hialurónico, y tienen 5 o 6 presentaciones diferentes. Entonces, aquí lo que estamos abriendo es una caja de Pandora, entendiendo qué es lo que estamos aplicando. La cohesividad y el swelling tienen limitaciones metodológicas y la mejor jeringa es la que responde a una anatomía, fuerza, intención y selección por parte del profesional. Hay que pensar como clínico, leer como científico e inyectar como anatomista. Y este es un resumen gráfico de lo que hemos conversado el día de hoy, que tenemos ácido hialurónico lineal, esto va a ser más para mesoterapia e hidratación. Pasamos a ácidos hialurónicos reticulados, que nos va a dar volumen, soporte. Tenemos también híbridos o biorevitalizadores o bioremodeladores, que es el término correcto en la actualidad. Además, también hay que tomar en cuenta que tenemos bajo y alto peso molecular
Y además, cuando evaluamos la rheología, evaluamos la elasticidad, la cohesividad, que nos va a permitir tener resultados más naturales. Esto es como una guía rápida cuando hablamos de G', alto y bajo dependiendo de lo que hacemos. Y el tan delta, como les dije, entre más tan delta, más fluidez. Entre menos tan delta, más firmeza. Entonces, antes de abrir una jeringa, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en ese paciente? Porque a veces tenemos 10 cajas y es como que entonces tenemos que evaluar la dinámica del rostro, la anatomía, el objetivo, a quién estamos inyectando. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen, por tu intervención, sin duda alguna muy, muy completa. Por acá en el chat interno nos preguntan, ¿cuál es el parámetro más importante de rheología al momento de escoger un ácido hialurónico y qué compensa más el G' alto o un FN alto? Es que Una depende. fuerza normal alta. Ujú. La fuerza de destrucción. Sí. Ok, todos los parámetros reológicos son importantes, o sea, por sí solo, ahí lo importante es la transparencia del laboratorio que te está vendiendo el producto, porque si tú me preguntas a mí, hasta el peso molecular es importante. Eso es lo que nos va a hablar también de la capacidad de inflamación. Entonces, entre elasticidad, lo más importante es la elasticidad y la viscosidad. Eso nos va a dar los datos iniciales. Ya ahora, hablando de tan delta, fuerza de destrucción, es la interpretación y los cálculos que yo logre a través de la medición de la viscosidad y la elasticidad del producto. Y lo que les mencionaba, la fuerza de destrucción es inversamente proporcional al tan delta. El tan delta es algo que se mide, algo que se calcula. Y la fuerza de destrucción es la fuerza que yo voy a administrar. A su vez, también la parte de cohesividad es sumamente importante, porque podemos tener un gel con un G' bastante alto, pero que no sea cohesivo. Entonces, a largo plazo no es tan agradable a la hora de atender un paciente. Y ahí la calidad sí prima. Hay muchos distribuidores de ácidos hialurónicos. A veces tú colocas un ácido hialurónico y a los 6 meses se fue. Y el paciente que esperaba de repente resultados un poquito más permanentes con el paso del tiempo, que duraran un poquito más, se va a sentir insatisfecho. Entonces, sí hay que saber conocer qué es lo que vamos a utilizar. Lo más importante pues, es elasticidad. Para mí, elasticidad, viscosidad y cohesividad de todos. Maravilloso, doctora Mari Carmen. Invitamos a los médicos que se encuentran conectados si tienen alguna pregunta, alguna duda para realizársela a la doctora Mari Carmen Chacín. Recuerden que también la pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram, doctora Mari Carmen Chacín. Eh, por acá a ver si se animan nuestros doctores. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, doctora Mari Carmen. Más que agradecerte por esta participación tan especial en esta versión de OVA. Recuerden, queridos médicos, que este webinar queda cargado en nuestro canal de YouTube o de la Virtual Academy, así nos encuentran. Y los invitamos a participar de nuestro siguiente OVA el próximo 6 de agosto con el doctor Juan Carlos Arenas, también de la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar de la biología de los exosomas y la epigenética, entonces no se lo pueden perder, es un conversatorio bien interesante. Doctora Mari Carmen, muchísimas gracias. Aquí va a repositar tu webinar para que sea visto por todo nuestro público. Actualmente tenemos más de 556 webinars con un alcance de más de 14.000 suscripciones. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, esperamos seguirnos viendo en el camino de la Academia de Odela. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen feliz noche. Gracias, doctora. Gracias a todos por conectarse. Que tengan una buena noche. Hasta luego.